la ponencia, y dije, está como un poco pretencioso, la verdad, ¿no? Entonces lo que quiero aclarar es que no, en realidad, no crean que voy a dar una respuesta a este problema, sino simplemente algunas reflexiones para que lo pensemos y entre todos podamos avanzar un poco en esa dirección, ¿no? Bueno, el esquema de la presentación, digamos, es una breve introducción, digamos, de cómo me fui acercando a este tema. Luego veremos algunas reflexiones y algunos comentarios que hace Bolívar sobre la estadística que me parecen extremadamente sugerentes porque parece que en algún sentido nos estuviese hablando, digamos, a los latinoamericanos de hoy en día. Y luego ver un poco cómo se fue conformando lo que vamos a denominar la concepción dominante para la construcción de indicadores en educación. Y por último, retomar esta idea de si es posible que las ideas de Simón Bolívar y de Simón Rodríguez nos den algunas pistas de cómo avanzar en este tema. Sí, Joana. Okay. Lo primero, el origen del trabajo. Digamos. Bueno, yo no sé si a ustedes les habrá ocurrido, digamos, pero por lo menos yo creo que nunca había leído a Bolívar, hablando hace 15 años atrás. Tal vez algunos recuerdos del colegio, digamos, ¿no? O incluso de la escuela primaria, por ejemplo, el terrible decreto de guerra-muerte, que en estos días se están cumpliendo 200 años. Hoy exacto, ¿ok? Algunas otras cosas, digamos, como por ejemplo, mi delirio sobre el Chimborazo, ese tipo de cosas. Pero realmente nunca le había prestado atención. Así que de alguna manera quien me hizo prestarle atención, como quien primero me señaló, fue mi esposa. Los días domingos se pegaba al televisor a escuchar al comandante Chávez y dice, ven, siéntate aquí, escucha lo que está diciendo Chávez. Y entonces poco a poco digamos, empecé a escuchar la historia de un Bolívar que para mí, como creo que para muchos otros, significaba, digamos, nombres de plazas, monumentos, digamos, de un señor a caballo que había hecho grandes proezas, ¿no? Pero Chávez nos fue enseñando, digamos, no solo que había otro Bolívar y que eso tenía mucha importancia, sino sobre todo que nos hablaba sobre nosotros como latinoamericanos en el día de hoy. Entonces, bueno, ¿qué rescata Chávez de Simón Bolívar? A mí me parece que digamos, muchísimas cosas, por supuesto. La primera, un sentimiento bolivariano. Y esto, de alguna manera, siempre me sorprendió porque a veces cuando Chávez hablaba de Bolívar era como hablan los niños, digamos, ¿no? Es decir, nos daba esa imagen que tienen los niños, digamos, a partir de lo que reciben en las escuelas, lo que reciben en las escuelas de Chávez, ¿no? Que era un hombre muy inteligente, muy valiente, con unas ideas maravillosas y decididos a llevarlas a la práctica. Y nos hacía como recuperar ese sentimiento de admiración y de cariño que sienten los niños al estar en contacto con la obra de Bolívar, ¿no? Un segundo punto, recoge nuestra identidad a través de la historia
Yo diría que casi. Tanto como la historia de la geografía, digamos, ¿no? Digamos, cuando uno ve, por ejemplo, cuando Chávez recitaba, por aquí pasó compadre, ¿no? Por esos montes lejos, y eso lo recitaba efectivamente en los sitios donde se pensaba que había pasado Bolívar, pero también en sitios por donde no había pasado, cuando lo recita, digamos, en las cercanías de Quito, por ejemplo, ¿no? Donde digo, sí había pasado, pero el poema no se refería específicamente a eso. Entonces, de alguna manera, nos hizo entrar en un contacto muy directo con esa tierra, que es la misma tierra que conoció y que por la cual anduvo Bolívar, ¿no? Entonces eso realmente creo que es una contribución extraordinaria porque nos habla y nos refuerza nuestra identidad y nos muestra que eso está muy vivo y más vivo que nunca, digamos, ¿no? Por supuesto, digamos, la gran concepción política de Bolívar, que es la noción de la patria grande, digamos, de la noción de la Colombia redonda. Y también un último punto que me parece rescatable es que si bien Chávez muchas veces nos hablaba del pasado, nos refería a las anécdotas del Libertador, digamos, sus grandes logros, también sus grandes frustraciones, de alguna manera siempre lo rescataba para discutir, para reflexionar sobre nuestro presente y para potenciarlo hacia el futuro. Y creo que allí hay una de las claves que siento que es necesario profundizar, digamos, y que en suma, digamos, la reconstrucción del pensamiento de Bolívar es muy importante porque tiene muchas cosas para decirnos, digamos, ¿no? Es decir, hay muchas cosas para decirnos que digamos, todavía quizás no las hemos, no le hemos sacado todo el provecho de este mensaje. En ese sentido, digamos, lo que yo voy a tratar de hacer es mostrar, digamos, desde mi formación o mi deformación profesional, que es la estadística, qué podría habernos dicho Bolívar o qué nos puede haber dicho Bolívar sobre este tema y, digamos, de alguna manera sobre lo que pudiera ser nuestro tema específico, que es la construcción de indicadores con fines de comparación. Bueno, por supuesto que para eso hay una necesidad de contextualizarlo históricamente, digamos, ¿no? Es decir, es muy fácil, digamos, en la historia cometer muchos errores en cuanto a la interpretación, o ya sea porque uno la toma literalmente, digamos, un poco si uno ve muchos de los críticos antibolivarianos, dicen, pero mira lo que decía Bolívar, tal, bueno, bien, pero de repente eso en su momento podía tener algún sentido, no lo puedes trasladar literalmente a un mundo que tiene elementos en común con aquel, pero también ha cambiado mucho. ¿Okay? Sí. Y por otra parte, había otro elemento que también puede servir a la descontextualización, que es pensar que todo lo que dijo tenía que ver con nuestro presente, digamos, ¿no? Y que todo seguía siendo válido, cosa que puede haber muchos puntos que sean discutibles y que sean, oye, en este aspecto tal vez no nos resulte útil, quizás en este otro sí, pero tal vez hay algunos aspectos en los cuales no nos resulte. Bueno, vayamos al tema. Simón Bolívar y la estadística, ¿no? Que parece como un tema un poco extraño, ¿no? Entonces, uno puede encontrar, digamos, yo al menos encontré dos referencias de Bolívar a la estadística. Una está en la Carta de Jamaica,
donde él hace algunas reflexiones, digamos, sobre las necesidades estadísticas y, digamos, la dificultad para obtener ese tipo de información y lo bueno que sería que hubiese más datos sobre la población. Él decía, ni siquiera Humboldt tenía la información, o sea, un sabio como Humboldt sabía, digamos, conocía acerca de las características de nuestra población y cosas por el estilo. La segunda referencia es una carta que él escribe a su sobrino, que se llama Método que se debe seguir en la educación de mi sobrino Fernando Bolívar. Me imagino que muchos de ustedes la habrán leído, digamos, es un texto muy importante para los educadores. ¿Quiénes la leyeron? Okay. Ajá. ¿Sí? Ok. Bueno, me parece una referencia bien, bien importante. Si algún día vuelvo a echar este cuento, lo voy a colocar ahí. Ok, entonces, lo que vamos a hacer, digamos, es leer ese texto. Jonah, ¿podemos adelantar que digamos, de verdad, yo creo que o digamos, los que no conocen este texto, conocerlo como educadores, digamos, va a ser muy interesante y creo que con eso ya estaría el mandado hecho para. Entonces dice, Bolívar tenía un sobrino que se llamaba Fernando Bolívar, que tenía 12 años para esa época, y sus padres lo habían enviado a estudiar a una escuela en Estados Unidos. Entonces Bolívar envía una carta al director de la escuela diciéndole qué es lo que a él le parece importante que su sobrino aprenda. Y entonces dice, bueno, la educación de los niños debe ser siempre adecuada a su edad, inclinaciones, genio y temperamento. Teniendo mi sobrino más de 12 años, deberá aplicársele a aprender los idiomas modernos, sin descuidar el suyo. Los idiomas muertos deben estudiarse después de poseerlos vivos. La geografía y cosmografía deben ser los primeros conocimientos que haya de adquirir un joven. La historia, a semejanza de los idiomas, debe principiarse a aprender por la contemporánea para ir remontando por grados hasta llegar a los tiempos oscuros de la fábula. Jamás es demasiado temprano para el conocimiento de las ciencias exactas, porque ellas enseñan el análisis en todo, pasando de lo conocido a lo desconocido, y por ese medio aprendemos a pensar y raciocinar con lógica. Más debe tenerse presente la capacidad del alumno para el cálculo, pues no todos son igualmente aptos para las matemáticas. Generalmente todos pueden aprender la geometría y comprenderla, pero no sucede lo mismo con el álgebra y el cálculo integral y diferencial. La memoria demasiado pronta siempre es una facultad brillante, pero redunda en detrimento de la comprensión. Así es que al niño que demuestra demasiada facilidad para retener sus lecciones de memoria, deberá enseñársele a aprender de memoria y a recitar las composiciones escogidas de los grandes poetas. Tanto la memoria como el cálculo están sujetos a fortalecerse por el ejercicio. La memoria debe ejercitarse cuando sea posible, pero jamás fatigarla hasta debilitarla. La estadística es un estudio necesario en los tiempos que atravesamos y deseo que la aprenda mi sobrino. Esa es la frase por lo menos que a mí me gusta. Sí. Sigamos para uno más. Con preferencia se le instruirá en la mecánica y ciencia del ingeniero, pero no contra su voluntad, si no tiene inclinaciones o estudios. La música no es preciso que la aprenda, sino en el caso en que tenga pasión por este arte. Pero sí debe poseer, aunque sea rudimentos del dibujo lineal, de la astronomía, química y botánica, profundizando más o menos en esas ciencias según su inclinación o gusto por alguna de ellas.
La enseñanza de las buenas costumbres o hábitos sociales es tan esencial como la instrucción. Por eso debe tenerse especial cuidado en que aprenda en las cartas de Lord Chesterfield a su hijo los principios y modales de un caballero. La moral en máximas religiosas y en la práctica conservadora de la salud y de la vida es una enseñanza que ningún maestro puede descuidar. El derecho romano, como base de la legislación universal, debe estudiar. Siendo muy difícil apreciar dónde termina el arte y principia la ciencia, si su inclinación lo decide aprender algún arte u oficio, yo lo celebraría, pues abundan entre nosotros médicos y abogados, pero nos faltan buenos mecánicos y agricultores, que son los que el país necesita para adelantar en prosperidad y bienestar. El baile, que es la poesía del movimiento y que da gracia y da soltura a la persona, a la vez que es un ejercicio higiénico en climas templados, deberá practicarlo si es de su gusto. Sobre todo, recomiendo a usted inspirarle el gusto por la sociedad culta, donde el bello sexo ejerce su benéfico influjo, y ese respeto a los hombres de edad, saber y posición social que hace a la juventud encantadora, asociándola a las esperanzas del porvenir. Bueno, sí, echamos para atrás, dos para atrás, ¿no? Ok, fíjense, a mí me parece esta carta, digamos, no sé, absolutamente maravillosa, ¿verdad? Y que además es impresionante, digamos, la vigencia que puede tener, digamos, que muchos de los aspectos que hay que están allí, digamos, podrían haber sido escritos, tal vez con otras palabras, pero escritos en la época contemporánea, ¿no? Entonces ahí creo que esa, o sea, digamos, para los educadores esto es un tema de reflexión realmente muy rico, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces volvamos sobre la frase. Entonces él hace allí una referencia, digamos, a la importancia que su sobrino estudie esta vida. Hay un libro de Luis Beltrán Prieto Figueroa, El Magisterio Americano, el Magisterio Americano de Bolívar, que creo que también cualquier educador debería conocerlo, y es una reflexión, digamos, un poco sobre justamente la relación entre Bolívar y la educación. Y también un libro realmente extraordinario que vale la pena conocer. Se puede bajar de internet, por cierto, es de la biblioteca Ayacucho, y ellos han puesto todos los libros, digamos, a disposición se pueden bajar gratuitamente. Ya hablé bien del maestro Prieto, entonces ahora puedo criticarlo. Entonces, en lo que se refiere a la parte estadística, a esa frase de Bolívar sobre la estadística, el maestro Prieto dice, bueno, que obviamente admirado, digamos, por la visión que tenía el Libertador, y él dice, recién 100 años después hemos empezado a ocuparnos de algunas de las tareas que él sugería en relación con el levantamiento de información estadística. Entonces, el punto es que Prieto, digamos, toma la concepción actual de la estadística. ¿Okay? Por eso dice, bueno, recién un siglo después, nosotros nos hemos empezado a ocupar del tema. Pero no queda muy claro si esta concepción que actual tenemos de la estadística, vamos a decir como disciplina que se ocupa de la cuantificación de los fenómenos, es la misma que estaba vigente en la época de Bolívar. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría hacer es bueno, indagar un poco qué sería lo que tenía en mente Bolívar cuando estaba hablando, cuando hacía esa sugerencia de la estadística. Entonces, un poco para eso, bueno, vamos a repasar un poquito qué significaba el término estadística, eso, a comienzos del siglo, o en las primeras décadas del siglo XIX. Sí, podemos adelantar un poquito.
Ok. Entonces, bueno, básicamente en esa época había tres concepciones de estadística y algunas experiencias un poco que vamos a repasar muy rápidamente. La primera era la aritmética política inglesa, que surge en el siglo XVII por unos personajes que se llamaban Grant y Petty. Y las características básicas que tenía era, digamos, que por primera vez aparece como unos personajes que hoy, digamos, tenemos la maldición que andan por todos lados, que son los expertos, ¿no? Y estos expertos, lo que ellos se plantean en ese momento es que tenían un saber, un conocimiento particular que ellos estaban dispuestos a ofrecer a los gobernantes, digamos, ¿okay? Pero ellos no eran parte de los gobiernos, ¿okay? Ellos eran parte, digamos, de una sociedad que habían adquirido estos conocimientos y de alguna manera los ofrecen. Entonces, digamos, destaca una característica de la Inglaterra de esa época donde el poder absoluto que estaba en manos de los reyes ya no era tan así, sino que había otras instancias donde también se desarrollaban unos poderes distintos al del rey que podían o no armonizar con él. Y uno de estos era el de estos profesionales que tenían estos saberes. ¿Okay? Y ellos de alguna manera lo que proponen es técnicas para obtener información numérica que nos hable de cómo es la sociedad. ¿Recuerdan en la exposición de esta mañana, donde se nos decía, bueno, los indicadores no nos dicen nada? Y ellos lo que estaban proponiendo era construir unos números que dijeran cosas respecto a la sociedad. Entonces, hicieron aportes muy importantes a partir de las estadísticas de mortalidad. A partir de allí se desarrollaron algunas políticas, sí, pero digamos, por ejemplo, fueron elementos muy importantes que utilizaron las compañías de seguros navieras para poder decir, mire, cuánto tenemos que cobrar un seguro, digamos, para que usted esté dispuesto a pagarlo y que nosotros estemos seguros de que no vamos a meter un billete con eso, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Ah? Las funerarias también, no sé si tanto en esa época, pero digamos, es posible que esa lógica también funcionara ahí. ¿Ok? También había algunos otros aspectos, digamos, que tenían que ver, que eso sí podía ser de mucho interés para los estados, que era de alguna manera dar una idea del poder que tenían los estados. ¿Y cómo lo hacían? Decían, bueno, básicamente con dos medidas, digamos. Una, con qué población cuenta. En esa época, digamos, no se sabía, era muy difícil, no existían censos de población o era muy dudosa el tipo de información que proporcionaba. Entonces, ese era un punto muy importante y también, digamos, un poco la estimación de las riquezas de la nación. Entonces, bueno, Petty en particular ofrece un método para calcular la población, que era una forma, lo que él llamaba un multiplicador indirecto. Básicamente lo que hacían como un conteo en algunos poblados elegidos en el país de cuántas muertes y cuántos nacimientos había. Entonces se veía como esa relación entre muertes y nacimientos y así se estimaba cuál era la población que podía haber. Entonces a partir de esto decía, bueno, se hizo en algunos poblados y eso decía, hay tantos poblados en el país, se generalizaba para todo el país. ¿Okay? Esa era la lógica de este estimador. Entonces, pero lo más importante, digamos, más allá de todos estos detalles, era que de alguna manera, por primera vez estaban ofreciendo una forma de dar información cuantitativa sobre la sociedad. Y
Información muy resumida, eso, en un numerito que nos dijera cosas. Ese era, ¿ah? Y bueno, eso queda para la discusión, digamos, pero esa era un poco la pretensión de los aritméticos políticos. Por otra parte, digamos, ya en el siglo XVIII, tanto en la época donde estaba la monarquía absoluta y luego cuando se produce la Revolución Francesa a fines del siglo, en Francia se desarrolló una importante estadística administrativa, es decir, que estaba basada en fuentes administrativas, es decir, era un país bastante organizado para la época, en ciudades, municipios, regiones, digamos. Y entonces existía como bastante información administrativa. Estaba basada en fuentes administrativas y era realizada por los mismos funcionarios del Estado que estaban en cada una de las regiones. Es decir, no eran expertos como estos caballeros ingleses, digamos, ¿no? ¿Okay? Por otra parte, la información era centralizada, es decir, la decisión sobre la información la tomaba el Estado central, la diseñaba, mandaba a sus funcionarios a que la recolectaran regional o localmente y era procesada y utilizada exclusivamente por el gobierno central. Es decir, esta información no era pública, era solo información que se utilizaba para o el rey o el Estado para sí. A diferencia también de la que ofrecían los expertos, que era como un poco más abierta, digamos. ¿Okay? Otro aspecto es que recogían información descriptiva, es decir, había una descripción literaria, es decir, escritos, digamos, en tal región básicamente se produce este tipo de cosas, y qué sé yo, la gente es muy amable, y cosas, ese tipo de descripciones, y también empiezan a aparecer algunos datos cuantitativos. Y por otra parte, aparecen algunos académicos de la época que desarrollan técnicas matemáticas sofisticadas, como de Moivre, que es el primero que encuentra la fórmula de lo que hoy conocemos como distribución normal, ¿no? Y el Marqués de Laplace, que también es un estadístico, un científico muy importante que desarrolla algunas técnicas estadísticas muy importantes, sobre todo a partir de esa estimación indirecta de la población. Él propone un método mucho más riguroso para estimar la población de Francia a fines del siglo. Okay. También hubo experiencias empíricas, que fueron los censos del siglo XVIII, básicamente dos, uno que se hace alrededor de 1740 en Suecia y otro que se hace en Estados Unidos en 1790. El Estados Unidos es muy importante porque Estados Unidos es el primer país que, digamos, en su constitución dice que hay que realizar un censo cada 10 años. Y no solo eso, sino que tiene una enorme importancia política, porque ese país hoy es muy raro, y en esa época también era muy raro, y básicamente lo que digamos, a partir de la información sobre la población, decidían, entre otras cosas, cuántos diputados iban al Parlamento, cuántos recursos le tocaban a cada uno de los estados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era una información extremadamente importante. Pero había un problema. Y el problema es que en ese país, en aquella época, habían esclavos. Entonces, los esclavos, o sea, surgía la pregunta, bueno, ¿cómo se cuentan a los esclavos? O sea, primera pregunta, ¿son humanos? Es decir, ¿deben ser contados? Esa es una de las preguntas que se hacía. Segunda pregunta, en caso de ser humanos, ¿son gente igual que uno? ¿Ah?
Entonces, la decisión que tomaron, o sea, parece que lo estuviera diciendo de una manera un poco irónica, pero la decisión que tomaron fue que un esclavo equivalía a 3/5 de una persona. Sí, bueno, exacto. ¿Ok? Pero fíjense, o sea, digamos, entonces era esa decisión la respuesta fue, sí son humanos, pero no son tan humanos como los blancos libres. Entonces, esa cuestión es realmente muy dramática. Entonces, digamos un poco, esto también es interesante, digamos, a la luz de lo que significa establecer pesos, que vimos esta mañana, digamos, que es de alguna manera un cierto grado de arbitrariedad. Bueno, si quieren ver un grado de arbitrariedad llevado al extremo, está en la Constitución de los Estados Unidos, donde decía eso. ¿Ah? Bueno, o sea, digamos, uno pudiera decir que en algunos aspectos pudiera estar vigente, pero ese aspecto se resolvió nada menos que con una guerra civil. Después de la guerra civil se aceptó que fueran contados como una persona, digamos, ¿no? ¿Ok? A pesar de que los que perdieron la guerra, es decir, los estados sureños, para vengarse, sugirieron entonces, bueno, que había que aplicar un criterio similar a los inmigrantes, cosa que eso sí está vigente hoy, digamos, ¿no? Que valen menos que los ciudadanos oriundos del país, ¿no? Bueno, entonces esa es otra fuente, digamos, de lo que era las distintas formas de aproximarse a la estadística en la época. Y hay una cuarta, que es lo que podríamos llamar la estadística alemana. Creo que en alemán se dice algo así como Statiskunde, que en realidad en este grupo, digamos, a mediados del siglo XVIII, inventaron la palabra estadística, que no quería decir lo mismo que hoy, sino quería decir la ciencia de la constitución del Estado. Es decir, era la ciencia que se ocupaba de cómo se conformaban los estados. Entonces, quienes desarrollan esta concepción de la estadística son académicos que están al servicio exclusivo del Estado. Otra vez, una diferencia muy fuerte con los expertos ingleses. Estos eran funcionarios de los estados. En segundo lugar, se dedican a hacer descripciones exhaustivas, es decir, hablan del clima, de los recursos naturales, de la organización económica, de la población, de las leyes, de las costumbres, del sistema político, de lo que constituían una suerte de microestados o pequeñas regiones que con el correr de los años se convirtieron en Alemania, digamos, pero en esa época no era un país. Eran algo así como 300 microestados. Entonces, esta actividad era una actividad muy importante porque ellos, ¿qué buscaban? Buscaban de alguna manera, entendían que había algunos elementos en común, básicamente el idioma, unas ciertas tradiciones, un espacio geográfico más o menos común, y que eso se podía realmente configurar en un estado, pero no lo era. Entonces, esta estadística apuntaba a formas de constitución del Estado. Y para eso este tipo de información literaria era muy importante. Un tercer elemento es que rechazaban por completo la cuantificación. Es decir, esta cosa que hacían los ingleses les parecía horrible, decían que eso hacía perder toda la variedad y la riqueza que había en esos pueblos, digamos, que compartían esa cultura. Había un estilo de comparación que consideraba esas estructuras básicas y además que ocurría en un momento determinado. Hay una frase de uno de estos estadísticos alemanes, Schlosser, que decía: la estadística es historia en reposo, la historia es estadística en movimiento. ¿Okay? Es decir, que la estadística se refería a la descripción, las características de un momento determinado.
Piensen de alguna manera, yo cuando escucho digamos, a los encuestadores que están tan de moda ahora en nuestro país, que hablan de la estadística es como una fotografía en un momento determinado y uno no puede hacer, ¿no? Entonces, es un poco eso, digamos, ¿no? Es historia en reposo, digamos. ¿Ok? Un aporte metodológico importantísimo fueron que ellos inventaron lo que hoy conocemos como tablas cruzadas o tablas de doble entrada. En las filas colocaban las regiones y en las columnas la descripción literaria de los diferentes elementos. Joana, ¿podemos avanzar un momentico? Es decir, ellos colocaban en las páginas de los libros una estructura como esta, digamos, ¿okay? En la cual colocaban cada una de las 300 regiones del país y entonces decían, en recursos naturales, en Baviera hay en esta otra hay tales y tales características, y así cada uno de estos grandes elementos, pero era una descripción literaria. ¿Okay? Entonces fíjense, ¿qué permitía esto? Esto permitía de alguna manera comparar unas regiones con otras. Permitía alguna forma de comparación de unas regiones con otras. Al no ser números no podía decir, no, en esta zona la población es mucho mayor que en la otra, pero tiene menos alimentos y cosas por el estilo. Pero sí podía compararse a grandes rasgos estos elementos. ¿Okay? Entonces, lo que les interesaba era comparar unas regiones con otras y además con un propósito de unificación con vistas a construir un Estado que posteriormente sería alemán. ¿Podemos echar por aquí? Okay. Ahora, cuando ellos presentan estas tablas a comienzos del siglo XIX, alguien dice, oye, pero sería, para hacer estas comparaciones, mucho mejor colocar números en lugar de colocar estas descripciones. Entonces, casi todos los estadísticos se pusieron bravísimos porque ellos, por algún motivo, no les gustaban los números. Y entonces decían, surge una polémica entre lo que ellos llamaban la estadística sutil y distinguida, es decir, era esta con descripciones literarias, qué sé yo, y que permitían la clasificación, y la estadística vulgar, es decir, en las tablas pueden ser numéricas, o sea, lo que hay son promedios y totales. ¿Okay? Entonces decían que eran estadísticas vulgares. ¿Ah? Se impuso no solo la larga, se impuso la corta. En muy poco tiempo la concepción de la estadística vulgar y la de estos aritméticos políticos se impusieron los vulgares, como suele suceder además muchas veces. ¿Ok? Entonces, pero esta forma, digamos, de concepción que efectivamente, digamos, a mediados del siglo XIX prácticamente había sido superada, digamos, por la potencia que tenía la información numérica que se impuso desde comienzos del siglo XIX, puede verse como un antecedente muy importante de disciplinas como la geografía humana y la etnografía, digamos. Si ustedes piensan en la etnografía, muchas de las polémicas que hay, o sea, ustedes han visto las polémicas entre métodos cualitativos y cuantitativos. Bueno, a veces son unas peleas así a muerte, digamos, ¿no? entre unos y otros. De alguna manera, su origen está allí, o sea, de alguna manera estos representaban lo que pudiéramos llamar los métodos cualitativos, proponían descripciones detalladas, exhaustivas de cada uno de los estados, etcétera, etcétera. Y además rescataban eso, la importancia de las particularidades de lo local frente a esta otra forma, digamos, que también es muy poderosa, digamos, del manejo de información numérica que permite hacer síntesis, etcétera, etcétera. Ok. Sí, pasamos para adelante. Bueno, entonces un poco volvemos a Bolívar. Ajá.
¿cuál de estas formas es la que pensaba Bolívar? O sea, a mí me encantaría poder dar una respuesta, pero la verdad es que no tengo la menor idea, digamos. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer aquí es un poquito de especulación. Especular un poco, digamos, de estas formas, cuál le podía resultar más útil para el proyecto que él venía desarrollando. Entonces, digamos, bueno, por supuesto, en ese momento, digamos, lo principal era la guerra contra el Imperio Español, la construcción de Colombia, ¿ok? O de la Gran Colombia. Creo, Chávez siempre decía, que ese término no existía, el de Gran Colombia, que existiera Colombia, pero digamos, se lo dejo a los historiadores. No hay ningún documento. Entonces, en esa época era Colombia, solo que Colombia no era la Colombia de hoy, sino que era la Colombia redonda, digamos. ¿No? Otro aspecto, digamos, sobre el cual él debía estar muy atento, digamos, y además o sea, todos esos viajes que hacía a través de los Andes y que cada sitio que llegaba era totalmente distinto del anterior, hablaban formas distintas, tenían culturas diferentes, qué sé yo. Es decir, había una enorme diversidad geográfica, política, cultural, lingüística y étnica. ¿Okay? Entonces, es decir, ellos tenían que estar muy conscientes de las enormes diferencias que había entre esos candidatos a países, porque todavía no eran países, digamos, ¿no? Y regiones dentro de un mismo país, ¿okay? En el cual había esas enormes diferencias en todos los aspectos. ¿Okay? Y otro rasgo que era muy importante, que él mismo lo expresa en la Carta de Jamaica, es que había una casi completa ausencia de información, sobre todo cuantitativa. No había ninguna, digamos. Lo más que había era cuántas plantas había logrado recoger Humboldt en cada una de las regiones y cosas por el estilo. No había información cuantitativa prácticamente. ¿Okay? Entonces, si estos son rasgos, digamos, un poco lo que pudieran ser las preocupaciones estadísticas de Bolívar, esta es especulación. ¿Qué modelo estadístico se ajustaba mejor a ese proyecto? Bueno, por una parte, uno que permitiera identificar diferentes atributos de regiones o países, que señalase las diferencias geográficas, también las diferencias políticas, culturales, lingüísticas y étnicas. Y algo que yo creo que es extremadamente importante, que es la identificación de los elementos unificadores más allá de las diferencias. O sea, Bolívar, independientemente de cuáles fuesen esas diferencias, él quería construir Colombia o la Gran Colombia, o la Patria Grande. Y no solo eso, sino que los contactos que estableció, digamos, por ejemplo, con los representantes en aquel momento, las Provincias Unidas del Sur, que era Argentina y Uruguay, que todavía no eran países distintos. Ahí había un personaje, otro libro que les recomiendo, este es el último que les recomiendo, pero me parece un libro maravilloso, que se llama El Loco Dorrego, que se lo recomendó la presidenta de Argentina a Chávez, porque el Loco Dorrego, digamos, era el primer bolivariano que hubo en Argentina. Entonces el Loco Dorrego era, bueno, un personaje, no les he hecho todo el cuento, digamos, porque si no, no van a querer leer el libro, pero en un momento él se plantea, digamos, va a verlo a Bolívar, creo que Bolívar estaba en ese momento en Bolivia, en Chuquisaca, lo va a ver a Bolívar y le propone que arme un ejército para que invada primero Uruguay y luego Brasil, porque en Brasil había el imperio portugués, entonces prácticamente estaban derrotados los españoles, solo faltaba echar a los portugueses para que América fuese de los americanos, digamos, ¿no? Entonces que formasen un ejército conjunto y que Bolívar invadiera Uruguay y llegara posiblemente hasta San Pablo y quisieran allí un país que estaría conformado desde San Pablo en Brasil, todo Uruguay, toda Argentina, y que eso fuese
parte, digamos, de esa confederación que pudiera ser la patria grande. De Bolívar le dice, bueno, que él estaba autorizado a llegar hasta Bolivia por el Congreso colombiano, y entonces tenía que pedir permiso y qué sé yo, entonces va, y por supuesto no le dan permiso y qué sé yo, entonces no se logra hacer eso, y a pesar de que Dorrego seguía, digamos, con su idea, finalmente no logra llevarla a cabo, lo cual hubiera sido maravilloso. ¿Okay? Pero en todo caso, para lo que nos interesa es que el proyecto de Bolívar, más allá de todas estas dificultades y de todas estas diferencias que pudiera haber, incluso idiomáticas, si consideramos el caso brasileño, era que la información que pudiera obtener tenía que apuntar a la unidad de todos estos territorios. Otro elemento importante, que esta mañana también se mencionó, en una perspectiva distinta, es que había que tener criterios para la toma de decisiones. Hoy sabemos, digamos, que las cifras, los números o los indicadores nos resultan útiles cuando nos permiten tomar decisiones que les den un fundamento más sólido. Entonces, ellos tenían todo el tiempo que tomar decisiones bastante difíciles además, en ausencia completa de cifras. Entonces, ¿qué podían hacer para mejorar eso? ¿Okay? Y por otra parte, dada la enorme diversidad de nuestros países, había una necesidad de unas descripciones que fuese lo más amplia y lo más rica posible. En pocas palabras, yo tengo la impresión, digamos, de que la estadística alemana, digamos, estaba perdiendo vigencia en Europa en aquella época, podía ser una herramienta extremadamente útil para el proyecto bolivariano, o muchos de los rasgos de esta forma de estadística, de forma que permitiese hacer la comparación entre países, entre regiones, pero siempre con la finalidad de unificar. Y yo creo, digamos, y ese es el mensaje, digamos, estoy diciendo el final de la película en la mitad, pero no importa, pero digamos, el mensaje que a mí me parece que puede tener sentido con esto, es que ese planteamiento es extraordinariamente válido hoy para los países de la ALBA, para los países de la Alianza Bolivariana, e incluso para los países de América Latina en general. Ese planteamiento, digamos, de describir, hoy puede ser en forma numérica o en forma literaria, como querramos hacerlo, las enormes diferencias y la enorme variedad de situaciones que viven nuestros países, es válido hacerlo siempre y cuando el propósito sea la unión de nuestras naciones. Yo creo que ese planteamiento es lo que me parece que Bolívar nos podría decir a la gente de nuestra época. Ok, dejamos a Bolívar un ratico y vamos a ver cómo se conforma lo que pudiéramos llamar la concepción dominante para la construcción de indicadores con fines comparativos. ¿Okay? Entonces nos quedamos a finales de los años 20, del siglo XIX, 1830 más o menos. Entonces, vamos a ver como cuatro aspectos, como cuatro aspectos en relación a cómo evolucionaron las técnicas. Digamos que a grandes rasgos, desde el punto de vista exclusivamente estadístico, las técnicas evolucionan de lo unidimensional a lo multidimensional, es decir, de trabajar con una variable por vez, comparar una sola cosa por vez, a comparar muchas variables a la vez. ¿Okay? Y por otra parte, lo que va de lo simple a lo complejo, es decir, de modelos que suelen ser muy sencillos, vamos a decir, los modelos de la física, que son modelos
que aunque uno sufría en el colegio cuando le ponían a hacer esos ejercicios, pero que son muy, muy sencillos desde el punto de vista conceptual, digamos, ¿no? ¿Okay? Y son ¿okay? A modelos donde no se sabe cuál es la variable dependiente, cuál es la independiente, y ahí hay un rollo, digamos, más o menos difícil de establecer las relaciones y las interrelaciones de las cuales también se hablaba esta mañana, que ahí se planteaba, las interrelaciones son muy importantes, lo cual es verdad, pero eso hace que sean usualmente problemáticas muy complejas. ¿Okay? Entonces, en estas dos dimensiones opera la cuestión. Bueno, ¿qué ocurre a partir de 1830? Bueno, ocurre que domina la concepción, digamos, que fundamentaban principalmente los aritméticos políticos ingleses, básicamente de que la estadística debe ser información cuantificada. Información cuantificada expresada de una manera muy sencilla para poder actuar en consecuencia. Entonces surge como la medida, típica medida, el promedio, la media aritmética o alguna de sus variables. Fundamentalmente los promedios. Y entonces decir, bueno, lo que se hace es empezar a construir promedio acerca de cuánto fenómeno es factible de ser medido. Allí aparece un estadístico belga muy importante que se llama Quetelet, que escribe, digamos, una de sus obras se llama El hombre medio, o el hombre promedio, donde dice, o sea, digamos, lo que nos interesa de un país es cómo es su población promedio, cómo es un poco machista, digamos, pero así lo decía él, el hombre promedio, digamos, que sintetizaba todas las cualidades de una población determinada de un país. ¿Okay? Esa era la medida. ¿Okay? Aparece la noción de dispersión, es decir, bueno, ok, pero no todos se comportan como ese promedio. ¿Okay? Si yo estoy estudiando la altura de las personas, hay unos que son más altos que el promedio, unos que son mucho más altos, otros que son muy bajitos, etcétera, etcétera, y eso en promedio da una cierta estatura. ¿Okay? Entonces, esta noción de la dispersión originalmente se asociaba con el error. Es decir, la primera vez que se hace los estudios, digamos, se hacen estudios astronómicos sobre cómo medían distintos astrónomos un fenómeno astronómico, la distancia a la Luna. Entonces unos calculaban que era de tanto, entonces digamos, uno decía, bueno, en promedio es de tanto, y hay, o sea, de acuerdo a los instrumentos que utilizan unos cometen cierto tipo de errores, unos se quedan cortos, otros se quedan, ¿okay? Pero lo que hay son errores en esas mediciones. Entonces, la noción de dispersión estaba asociada con el error que se cometía al efectuar una medición. Al final del siglo XIX, aparecen unos estadísticos ingleses y entonces encuentran que la dispersión no se refiere solo a los errores, sino que se refiere a que hay características diferentes en las poblaciones y que esas características no son errores, sino que son rasgos simplemente. ¿Okay? Que ya vamos a volver sobre ese grupo de estadísticos ingleses, digamos, porque tiene mucho que ver, digamos, con algunas de las concepciones de esta concepción dominante para la construcción de indicadores. Luego aparece la correlación. La correlación lo que nos permite es ver qué relación hay entre dos variables. Hasta ahora todo se refería a una única variable. ¿Okay? ¿Podemos pasar a la siguiente minuto? Entonces, fíjense, volvemos a la tabla de la que habíamos hablado antes. Entonces ahora lo que nos interesa es cómo se comporta cada variable, primero individualmente, tomo su promedio en cada uno de los casos, etc. Y qué relación hay entre ellas. ¿Okay? Entonces, este es el tipo de análisis que se desarrolla a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y entonces dejamos de prestar atención a la comparación entre los individuos, países o regiones de los que hablábamos antes
y nos centramos en la comparación entre las variables, entre las características. ¿Qué variables influyen más en determinado fenómeno? Entonces, esto, uno dirá, bueno, está bien, parece un desarrollo lógico, ¿ok? Pero entonces, una cosa que a mí me parece muy destacable es que aquí los individuos dejan de tener importancia. O sea, de alguna manera borramos a los individuos. Y eso me parece un rasgo que es interesante a tener en cuenta, digamos, ¿no? Y si es posible, a no hacer. ¿Ok? Sí, ¿podemos regresar? Ok. Bueno, luego aparecen encuestas por muestreo y procedimientos de estimación, etcétera, que de alguna manera retoman otra vez lo de los aritméticos políticos del siglo XVII, es decir, cómo estimar lo que ocurre en una población a partir de una pequeña muestra. Cuando pasamos de lo unidimensional a lo multidimensional, aparecen fenómenos como la regresión lineal, es decir, esto que se utiliza en las técnicas econométricas, digamos, de decir, bueno, estimamos que la proyección para el año que viene, el crecimiento va a ser de tanto. Bueno, se hace con este tipo de procedimiento, donde hay una variable dependiente, que pudiera ser, digamos, el producto y un montón de factores explicativos. Pero es un modelo así, digamos, una variable, un conjunto de variables que explican el comportamiento del otro. Esa técnica es la de regresión lineal y luego otras muchas formas que adoptó. El análisis factorial, en cambio, es muy importante porque ya empieza a tratar con lo complejo. Allí no hay variables dependientes e independientes, sino que hay un conjunto de variables y lo que se quiere ver un poco la relación entre ellas. Este tipo de técnica, que suele ser muy poderosa, se comenzó a desarrollar a comienzos del siglo XX y no casualmente se utilizó para intentar medir algo que unos psicólogos, hoy diríamos que muy conductistas, o preconductistas mejor dicho, hicieron sobre estudios de la inteligencia, digamos, ¿no? Se consideraba que la inteligencia era una variable compleja, que había un conjunto de factores y qué sé yo, empezaron a medir ese tipo de cosas y utilizaron este tipo de técnica. Entonces, luego aparece, digamos, recién dije que este tipo de cosas lo que hacían era hacer, entre comillas, desaparecer a los individuos. Con el análisis de conglomerados reaparecen. Son también técnicas estadísticas más o menos sofisticadas, que lo que permite es agrupar conjuntos de individuos o de países o de regiones que parecen tener ciertos comportamientos comunes. Y más recientemente surgen esta es de la que se habló esta mañana, que es la construcción de índices a partir de un conjunto de variables, se le asigna un peso a cada una de ellas y luego se establece como una forma de promedio o de alguna característica, ¿ok? Que de alguna manera volvemos como al origen, a la noción de promedio, pero de una manera mucho más sofisticada. Y una cuestión que está teniendo mucha importancia, no siempre benéfica en educación, es este tema de la jerarquización, el ranking de regiones, países, universidades, etcétera, etcétera, o el benchmarking, como dicen los latinos. ¿Ah? Entonces, esta idea de que al final lo que importa, construimos un cierto índice y ordenamos los resultados, digamos, de quienes lo hacen mejor y quienes lo hacen peor. ¿Ah? Exacto. Entonces, yo diría que aquí con estos elementos se va construyendo, estas son las técnicas que permiten ir construyendo esta concepción dominante que vivimos. Joana, por favor. Joana. Ajá. Ok. Bueno, los temas sobre los cuales se va conformando la concepción dominante. En realidad, digamos, esta parte no la sigan
al pie de la letra en el sentido, digamos, yo he tratado de hacer como una evolución histórica, pero aquí hice como, esta parte era como muy compleja hacerla de esa forma, así que lo que hice fue intentar mostrar modelos que fueron muy importantes y el tipo de indicadores que permitían que surgiera estas determinadas concepciones. ¿Okay? Entonces, voy a tomar 3 casos, porque esto no es exhaustivo, así que tómenlo con pinzas, digamos, ¿no? El primero, la medición de la inteligencia. Un elemento que se desarrolló muchísimo, digamos, desde comienzos del siglo XX, particularmente en los países anglosajones, y que se sigue utilizando, y que nosotros a veces también caemos en cosas parecidas o en derivaciones como esa, es decir, el uso de test y ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, que básicamente lo que permitieron es, con unas teorías muy cuestionables, digamos, ¿no? ¿Okay? Que se prestaban a interpretaciones fácilmente racistas, fácilmente clasistas, fácilmente sexistas, y digamos, todas las cuestiones que permitiesen de alguna manera colocar a unos grupos de población como teniendo mejores cualidades que otros. Eso se expresó muy bien en esta cosa de los índices de inteligencia. Es decir, en algunos momentos unos señores en Estados Unidos, por supuesto que demostraron que los negros eran menos inteligentes, más flojos y bueno, todas esas cosas. Ahora están demostrando, entre comillas, que esos, digamos, ahora los negros han adquirido un cierto mejor estatus, digamos, ¿no? Tanto así que una persona de ese origen es presidente del país, ok, pero entonces eso ahora ha pasado, digamos, a los árabes o ha pasado a los latinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y esto está relacionado con esta forma de concebir la sociedad, digamos, que tiene que ser de alguna manera ordenada de acuerdo a ciertas cualidades. Una de las más poderosas es esta de la inteligencia. Esta noción, digamos, de la inteligencia, además, suele estar asociada con la noción de que esta es una característica genética que se transmite hereditariamente, que no, pues, digamos, la educación no importa, la salud no importa, las condiciones de vida, eso no importa mucho, porque eso se transmite genéticamente. ¿Okay? Entonces lo que hay que hacer es fomentar que las poblaciones más inteligentes crezcan más, es decir, se desarrollen, tengan más hijos, ¿okay? Y las poblaciones menos dotadas genéticamente, entonces eso da pie a cosas horrorosas, digamos. Esa disciplina se llama la eugenesia y la inventaron 2 estadísticos ingleses, uno muy importante que es Galton, que es el inventor de la teoría de la correlación y de la teoría de la regresión que vimos hace un ratico. El otro es Carl Pearson, que es inventor, digamos, de una medida que ustedes deben haber, no sé si disfrutado o posiblemente sufrido, que es el chi cuadrado. Otro personaje que tenía esas concepciones era Ronald Fisher, que digamos es posiblemente el estadístico más importante de la primera parte del siglo XX, que es otro inglés, y todos estos eran eugenistas, confesos, digamos, que sostenían este tipo de teorías, y que en alguna medida desarrollaron esas técnicas estadísticas para comprobar entre comillas, chi cuadrado, chi cubo era eso. ¿Okay? Para comprobar un poco este tipo de teoría. Ok. Entonces, digamos, lo que quiero decir es que una teoría como esta, con estos fundamentos tan dudosos, permite desarrollar una enorme cantidad de técnicas, de disciplinas como la psicometría, por ejemplo, ¿okay?
y de indicadores para evaluar este tipo de cosas. Entonces, es decir, aquí creo que es una ilustración interesante de lo que se decía esta mañana, de cómo las concepciones que se tienen acerca de un determinado fenómeno pueden tener una influencia decisiva en la construcción de indicadores. ¿Okay? Así que hay que tener cuidado con qué concepción adopta uno, explícita o implícitamente. ¿Okay? Bueno, para no deprimirnos, vamos a poner un ejemplo en contrario, que es el derecho a la educación. Es decir, luego de la Segunda Guerra Mundial, se hace una conferencia de Naciones Unidas donde se retoman, digamos, los derechos del hombre y qué sé yo, y se hace un montón de reconocimiento a derechos que tienen las personas y las comunidades. Uno de estos derechos, posiblemente venía de antes, pero uno de los más importantes es el derecho a la educación. El derecho a la educación, por supuesto, tiene enormes implicaciones en la construcción de indicadores. Primero en la vida de la gente, pero digamos, concebir a la educación como un derecho cambia muchísimas cosas en la vida de las personas. Y también cambia y fomenta formas de evaluar en qué medida ese derecho se hace efectivo o qué falta para hacerlo efectivo. Entonces uno dice, bueno, cuando pensamos en el tema del analfabetismo, digamos, el derecho a la educación plantea como algo escandaloso el que haya poblaciones analfabetas, por supuesto. Entonces, bueno, eso nos plantea, digamos, qué se hace al respecto, ¿okay? O sea, cómo evaluamos lo que es el analfabetismo y qué se hace al respecto para superarlo. ¿Okay? Los índices de escolaridad por nivel educativo, y fíjense que ahí han habido como muchos elementos. Dice, bueno, que se dice, ¿cómo se expresa el derecho? Bueno, que toda la población tiene que tener derecho al menos a la educación primaria, cosa que se planteaba hace algunos años, y hoy ya se ha superado esa meta. Entonces, bueno, ahí hay indicadores para evaluar en qué medida eso se está cumpliendo. Entonces, ahora, bueno, que todos tengan derecho al menos a la educación secundaria. ¿Okay? O lo que, por supuesto, tomamos como bandera y decimos, miren, Venezuela tiene la proporción de estudiantes universitarios más altas, no solo en América Latina, sino en el mundo. ¿Okay? Es un derecho al cual se va incorporando capas mayores de la población. Otro, digamos, que surge, van apareciendo nuevos derechos a la educación. El derecho a la educación en el preescolar, el cual afecta no solo a los niños pequeños, digamos, que cada vez más tienen ese derecho, sino también a los padres y fundamentalmente a las madres para que puedan desarrollar también una actividad laboral. O también la educación a lo largo de toda la vida. ¿Okay? Es decir, el derecho a que si yo no tuve una oportunidad de educarme antes, la puedo tener a pesar de que ya tenga canas. ¿Okay? O que tenga la oportunidad de seguir estudiando, o sea, digamos que no haya una edad biológica, no, tú estás muy viejo para esa vaina, ¿te vas a poner peor ahorita? No. O sea, digamos, eso es un derecho que van adquiriendo las personas también. ¿Okay? Esto permite estudiar fenómenos como la desigualdad, es decir, en qué medida las diferencias de clase introducen diferencias en el ámbito educativo, y lo mismo otros aspectos de diversidad como el género, como la etnia, como la nacionalidad. ¿Okay? O sea, ahí podemos ver, y para eso se pueden ir construyendo indicadores. Entonces, fíjense que un modelo, una idea como esta de que la educación es un derecho, permite construir una serie de indicadores, ¿okay? Que en otras circunstancias, si no lo pensáramos como un derecho, no sería tan importante. ¿Okay?
Esto no quiere decir que todos los aspectos vinculados con los indicadores que se han desarrollado dentro de esta concepción sean todos virtuosos, ¿sí? Pero significa que es interesante ver en qué medida se asocian concepciones que amplían derechos o concepciones que por uno u otro motivo consideran que no deben ser ampliadas. ¿Sí? Vamos a mostrar otro, digamos, también que creo que puede ser polémico, la evaluación de la calidad educativa, que ahora está muy de moda, digamos, desde hace algunos años. ¿Okay? Entonces nos plantea construir indicadores que no siempre pueden ser muy buenos, como, calidad de la educación en la educación pública y en la educación privada, ¿no? Y entonces, digamos, ahí es interesante tener cierto tipo de indicadores. Entonces, uno, para combatir prejuicios. No, la educación privada es mucho mejor que la pública, ¿no? ¿Okay? Que es un prejuicio muy fuerte, y en la mayoría de las veces es falso, además, ¿no? ¿Okay? Pero en segundo lugar, aun cuando se pudiera demostrar que en ciertos ámbitos la educación privada es mejor que la pública, vamos a poder decir, en el ámbito secundario, por ejemplo. ¿Okay? ¿Ah? En la universidad posiblemente no, pero tal vez en la secundaria puede haber algo de válido en ese, porque, digamos, por el acceso a los recursos, porque los sueldos de los profesores, digamos, en el ámbito público no son lo que deberían ser, y entonces, en fin, hay una cantidad de circunstancias que pueden afectar. Ahora, obtener esos números y mostrar que los rendimientos de la educación privada son mejores que los de la pública, la pregunta es ¿qué conclusiones podemos tener? Entonces, digamos, no, está bien, pero por eso digo, pero asumamos que haya mejor, o sea, que esos indicadores los hagamos bien y que muestren que hay mayor calidad en el ámbito privado, que fuese el caso. ¿Qué conclusiones podemos tener? Bueno, podemos tener dos. Decía, entonces favorezcamos que todo sea privado, o evitemos que todo sea privado y fortalezcamos la educación pública, porque ese corresponde con un derecho a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, los resultados de los indicadores muchas veces no es que no digan nada. Pueden decir, pueden tener interpretaciones radicalmente distintas de acuerdo con los propósitos de quien los maneja, los analiza y a qué intereses quiere servir. Uh-huh. ¿Cómo? Bueno, dos respuestas. ¿Ok? La respuesta fácil, como todo en esta vida, digamos, ¿no? ¿Ok? Pero la segunda cosa es que yo no creo que necesariamente sea así. Yo no creo que necesariamente. O sea, yo creo que, creo que obviamente hay el rasgo de los indicadores estadísticos es que son herramientas muy poderosas. ¿En qué sentido son poderosas? Que nos sirven para argumentar, nos sirven para defender argumentos de una manera muy sencilla, muy clara y que es fácilmente observable. O sea, si yo agarro y digo, señores, la calidad de la educación privada, miren el gráfico, qué contundente que es mucho mejor que la educación pública, con eso después digo, entonces hagamos lo que se hace en Chile, pues. Ese es el modelo maravilloso que tenemos que seguir. Privaticemos la educación. Entonces, para eso sirve esa. Ahora, esos datos son falsos. No necesariamente. Puede que sean incompletos por una parte. ¿Ok? Y puede ser que las conclusiones que esté sacando, ahí aparecen intereses diferentes. Es decir, si yo digo, sí, es verdad,
Y eso es algo que tenemos que cambiar. Eso no ocurría 50 años atrás. Nosotros permitimos o fuimos sometidos a un deterioro brutal de la educación pública y eso tiene que ser revertido. Y hay que tomar montones de medidas para que eso ocurra. Y esto es lo que, estos mismos datos que tú me estás utilizando sirven para decir esto. Entonces, ¿hay subjetividad? Yo creo que lo que hay son defensa de intereses diferentes. Entonces creo que entonces, o sea, digamos, creo que lo que no, o sea, digamos, que la estadística, digamos, bien hecha, si ambos aceptamos esa estadística, si ambos bandos, por decirlo de alguna manera, aceptamos una misma estadística, eso nos da la oportunidad de discutir a profundidad sobre un tema. Por eso es que en general no aceptamos. Cuando me proponen la estadística que dice el otro, yo no la acepto. No, eso es mentira. Eso es lo primero que yo digo. No, los datos del CNE son mentiras. Eso es, ahí hicieron trampa, digamos. Entonces, bueno, eso tengo mis serias dudas sobre eso, pero ese argumento, o sea, digamos, si nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son las estadísticas, los principales grupos que tienen intereses en un tema determinado, se ponen de acuerdo en qué estadística utilizar, creo que ahí damos un enorme avance, porque eso nos permite discutir, ok, ya no discuto si es falso o no, sino discuto, ok, qué implicaciones tiene esto. ¿Te das cuenta que o sea, lo ideal sería, bueno, está bien, pongámonos de acuerdo en un conjunto de estadísticas sobre las cuales discutir. Que saquemos conclusiones distintas, por supuesto, porque tenemos perspectivas y tenemos intereses diferentes. Pero no es porque la estadística sea subjetiva ni porque yo la manipulé para que me diera lo que yo quería. Sino porque es posible. Yo voy a tender a utilizar una que fortalezca el derecho a la educación y no que fortalezca el derecho a que los más inteligentes deben tener ciertos privilegios sobre los demás. ¿Ok? Bueno, pero otro puede decir, no, o sea, yo priorizo otro. Entonces, bueno, ahí hay que buscar formas de decir, ok, pero o sea, tú estás defendiendo un modelo de sociedad jerárquico que tiene estas características. Ahí creo que aparece con mucha fuerza esa discusión. ¿Okay? Supongamos que el Estado decide privatizar toda la educación. Ok, tomó esa decisión en base a datos estadísticos, pero esta a su vez va a generar otra problemática. ¿Cuál? Uno, que la población, algún sector de la población no va a poder acceder, y otro que accede, pero va a llegar un momento que no va a poder tener el dinero y va a surgir otro elemento, que es la deserción escolar, por falta de pago. Hay otro sector, un tercer sector, que va a tratar de culminar ese estudio y va a haber un embudo. Entonces, no toda la población va a tener una educación adecuada y no va a ser de calidad en este caso. Sí, fíjense, creo que un poco lo que podemos plantear es que en este caso, digamos, al discutir cualquiera de estos temas, lo que es de enorme importancia es adoptar un sistema de indicadores, como se dijo esta mañana, que permita discutir los distintos temas. Yo digamos, tengo algunas reservas sobre que eso nos permita tomar decisiones. Creo o sea, digamos, las decisiones no se toman solo con buena información, en el caso de que ésta se pudiera obtener. ¿Okay? Porque hay muchos componentes. Yo lo que creo es que a lo que hay que apuntar es que haya una base común de información que todos acepten. O sea, si eso se puede hacer, entonces bueno, habrá mecanismos para tomar las decisiones. O sea, creo que el caso emblemático es el de las estadísticas electorales. Es el caso emblemático, digamos, un poco bueno. O sea, si yo no acepto, o sea, digamos,
Si diseño un sistema tal y qué sé yo, que tiene ciertas características y todos lo aceptan, bueno, entonces podrá ser que me guste o no me guste el que ganó, pero se generó una cierta dinámica, digamos. Ahora, si yo no respeto, o sea, si esas reglas del juego, uno, están mal concebidas, o dos, digamos, actúo oportunistamente y solo las acepto cuando me conviene, entonces ahí la cosa cambia radicalmente, porque entonces o sea, digamos, ya no importan las estadísticas, o sea, ahí ya no importan, o sea, ahí es, bueno, quién es el más arrecho y que ese gana, pues, ¿no? Entonces, creo que ese es un poco el punto. Entonces, digamos, lograr establecer algunos indicadores en común que nos sirvan no para determinar cuál es el resultado de la discusión, sino para que nos sirvan cuáles son los elementos sobre los cuales vamos a discutir, es un elemento de extraordinaria importancia. Uno de los temas, digamos, que hacen que la crisis actual, no la crisis, digamos, la situación actual en Venezuela tenga muchas dificultades, es que no se logra establecer un sistema de indicadores en general sobre muchos aspectos de la política pública que todos hacen. Lo primero que yo digo, no, eso es mentira. Si a mí no me conviene, ese es mentira. Entonces, ese es un problema. Ese es un problema muy serio, digamos, porque de alguna manera eso es lo que te permite generar una discusión. No resolverla, generarla sobre bases más o menos sanas. ¿Okay? ¿Ah?